Y esa cierta libertad económica, que no es la que aspiramos nosotros, porque nosotros queremos más, ha permitido, a pesar de ello, demostrar que con poca libertad mira todo lo que hemos logrado en comparación a antes del gobierno de Fujimori. Antes del 93, de la constitución del 93, nosotros teníamos 54% de peruanos que estaban en la pobreza. 54% de peruanos que estaban en la pobreza. Gracias a la constitución del 93, ese número se ha reducido al 20%. Hemos reducido 33% de la pobreza gracias a los mecanismos de libertad ligera, no total, que nos da la constitución del 93. Dos, nuestra extrema pobreza era del 16% en la población. Hoy nuestra extrema pobreza está en 2%. O redujimos 16%. No es la libertad que queremos, pero mira cómo ayuda a reducir la pobreza. Nuestro per cápita, ¿cuánta plata tenía el Estado para gastar en cada ciudadano? Con la del 93, vamos primero con la del 79. Con la del 79 teníamos un poco más de $900. Con la actual, nuestro per cápita está por encima de los $7,000. ¿Ha habido un crecimiento? Por supuesto, es innegable. El fujimorismo que nos dio mercantilismo, a pesar que no es lo que nosotros buscamos, es infinitamente superior al comunismo o al socialismo, visto desde el punto que tú quieras. Entonces, yo en la primera vuelta por eso no voté por Keiko, porque Keiko representa el mercantilismo. Pero en esta segunda vuelta, las dos opciones que hay, el mercantilismo, que es el del que le hablo, y tenemos pues obviamente al socialismo retrógrada, al chavismo, tenemos a candidatos, a un candidato que está fuertemente ligado con el Movadef, con Conare Sute, que está fuertemente ligado, según testimonio del señor Sacha, con los Quispe Pelomino en el Braem, que a su vez estos estarían ligados en negocios antiguos con el señor Cerrón. Entonces, no querer notar esto, creer que la señora Keiko Fujimori, el señor Montesinos y el señor Alberto Fujimori han planeado los asesinatos en Junín de esas 18 personas, donde han sido calcinados los cuerpos de 2 niños, creer que Keiko Fujimori tiene el poder en el Braem, donde la comisaría más cercana al lugar donde ocurrieron estos hechos lamentables está a más de 6 horas. Creer que esto lo ha hecho Keiko, o lo ha hecho Montesinos desde la cárcel, o lo ha hecho Alberto Fujimori, es simplemente ver fantasmas y cegarse por el odio al fujimorismo. Muchos libertarios que son defensores de la libertad y muchos liberales, si bien es cierto, no se han comprado las mentiras progresistas de la izquierda, no están a favor de la terminación violenta del embarazo, o no están a favor de la unión entre personas del mismo sexo, la adopción, o la eutanasia, u otras cosas, a pesar de que no se han comprado este cuento, se han comprado sí el cuento de la izquierda del fujimorismo. Decir que Alberto Fujimori se robó 6,000 millones o que Alberto Fujimori esterilizó a más de 300,000 mujeres es absolutamente de ignorantes, de gente que carece de conocimiento básico de historia y que no se ha dedicado a investigar nada. El mismo Díaz Canseco investigó sobre los 6,000 millones que supuestamente Fujimori se había robado y no los encontró. Del mismo modo está el tema de las esterilizaciones forzadas. Una investigación de Cecilia Villegas en su libro La verdad, una mentira, demuestra que no hubo una cantidad enorme, como se nombra, los antifujimoristas de esterilizaciones, y que aunque haya habido una, igual es un delito, pero que no fue una política de Estado. O sea, que Alberto Fujimori no creó esto. Entiendan, esto se lo han comprado los liberales y libertarios. Y hoy tenemos, y esto es una crítica a mi buen amigo, a mi maestro también, en alguna oportunidad me enseñó, a mi buen amigo y maestro, el profesor José Luis Tapia, que
¿Qué tienes que esperar, José Luis Tapia, presidente del Partido de Evolución, un partido liberal que también se está creando, al igual que el Partido Liberal Perú Nuevo? ¿Qué está usted esperando para tomar una decisión clara y dejarse tibieza, señor José Luis? ¿Va a seguir promoviendo el voto en blanco o va a ponerse los pantalones por la democracia y entender que aquí hay un peligro mayor, muchísimo mayor, y que el hecho de ser tibio hoy demuestra que lamentablemente el Partido de Evolución me decepciona absolutamente? Si yo estuviera integrando la fila de Evolución y no se pronunciaran al respecto, yo me hubiese retirado inmediatamente de Evolución, porque no se puede ser tibio en momentos de crisis como las que estamos atravesando hoy. No nos queda nada, menos de 2 semanas para saber quién va a ser el futuro presidente del Perú, o la señora Keiko Fujimori, o en el peor de los casos, más catastróficos y apocalípticos, el señor Pedro Castillo. Este señor Pedro Castillo representa a una organización que lo que busca es destruir la propiedad privada, destruir libertades individuales, mellar en la economía de nuestro país y sobre todo arruinar la vida de los peruanos. Y como usted lo sabe, José Luis Tapia, y lo invoco, por favor, que haga usted un llamado a sus seguidores e igualmente a los de su partido a votar por Keiko Fujimori. No tenga miedo. Los que no somos tibios, en realidad no somos malas personas, tampoco considero que usted lo sea, pero en momentos como estos la tibieza va a caer mal. Si yo fuera presidente, dice Edison, vamos a leerlo acá. Si yo fuera presidente, marcharía con el ejército por todo el Perú y los volvería locos a los revoltosos. El día sábado hay una marcha a la que voy a asistir definitivamente. Voy a estar en esa marcha en contra del comunismo. Acá dice Jesús Cabrera, hay que ser bien giles para decir voto en blanco. Yo también respaldo ese comentario. Y no solamente tienes que ser bien gil, sino también tienes que ser bien hijo de puta. Porque en un momento como ahora no puedes promover el voto en blanco. Es una cobardía, es lavarse las manos a los Poncio Pilatos, ¿verdad? Y dicho sea de paso a todos los que votaron por Hernando de Soto, ¿dónde está Hernando de Soto? ¿Está acá luchando por la libertad? ¿Está aquí luchando por la democracia? ¿Dónde está Hernando de Soto, que se tardó mucho tiempo y que al principio decía que el señor Pedro Castillo lo veía cada vez acercándose más al centro? Señor Hernando, ¿dónde se encuentra usted? Ah, se fue a Estados Unidos, tengo entendido. Ah, usted solamente viene para las elecciones. Sí, es que en realidad a usted, Hernando de Soto, el Perú le llega a la punta del alma. A usted no le interesaba el Perú. Usted quería aplicar simplemente su plan de los títulos de propiedad para poder ganarse el premio Nobel de Economía posiblemente, pero el Perú y los peruanos a usted le importaban 3 pepinos. El señor López Aliaga, que puede decirme lo que tú quieras, que es de repente un impropio a la hora de expresarse, que comete burradas verbales, atropellos en sus discursos, puede decir lo que quiera usted, López Aliaga. Pero López Aliaga se quedó. López Aliaga no se ha ido del Perú. López Aliaga está viajando por todo el Perú, a pesar de que yo estoy muy distanciado de su candidatura a la alcaldía. El señor López Aliaga está poniendo los pantalones para salir a marchar contra la dictadura posible del señor Pedro Castillo si lo elegimos. Ahí se ven a los verdaderos peruanos que aman al Perú. No los que vienen para las elecciones y luego se largan cobardemente, como lo ha hecho el señor Hernando de Soto. Entonces, ahí dése cuenta. ¿Quién es la gente que ha metido al Congreso el señor Hernando de Soto? ¿Cuántos pantalones tienen estos jóvenes que entraron gracias a Avanza País? Y la cara de vergüenza que deben de tener aquellos que votaron por Hernando de Soto, demostrando que este tipo solamente venía para tumbarse la candidatura de alguien, posiblemente.
Yo creo que la única finalidad de Hernando de Soto en la campaña fue quitarle votos a una persona en especial. Y no tengo ningún temor de decirlo, quitarle votos a Rafael López Aliaga. Ese fue el verdadero fin también dentro, u otro fin del señor López Hernando de Soto. Mellar la candidatura, quitarle votos a López Aliaga, porque de no haber ido este impresentable Hernando de Soto, este plagiador intelectual, porque tuvo él un juicio con el señor Enrique Gers y lo ganó Enrique Gers. Y se demostró que el libro no lo había escrito el señor Hernando de Soto, eso está comprobado. Entonces, este señor vino solamente a quitar votos para que la señora Keiko esté en segunda vuelta. Bueno, pues ya está en segunda vuelta, voy a votar por Keiko. Pero hay que contar la verdad con todo. Hay que aprender a hacer juicios. Ese asunto de las esterilizaciones fue una condición del Fondo Monetario Internacional para avanzar en las negociaciones sobre la normalización de la relación peruana con las finanzas internacionales. Pero no fue una política del gobierno peruano, ni mucho menos de Alberto Fujimori. Hubo fraude en la primera vuelta, dice Michelle. Se ha demostrado y la OMP no ha querido hacer nada. Profe, reconcíliese con López Aliaga, pero yo estoy molesto con López Aliaga, no me he enemistado con él. Voy a publicar su libro, Oportunidades de Inversión en el Perú. El libro de López Aliaga sale después de las elecciones. Joel Jara de repente es un sotista. Saludos, Joel Jara, la cara de imbécil que debe de tener ahora viendo cómo tu líder se largó y te dejó como un imbécil. Lo que yo creo y espero esto de López Aliaga, él tiene las herramientas para hacerlo. Lo que pasa es que López Aliaga no es cualquier persona. No es una persona que no esté dentro de o sea, a López Aliaga difícilmente lo van a poder destruir por todo lo que él ha logrado en el país. Hay mucha gente que lo sigue y yo sostengo que López Aliaga debería aprender a escuchar con respecto al liberalismo una vez más, sentarse a escuchar a los liberales y de repente tomar algunas ideas. Mi hermana Úrsula me dice, no tenía sueño, sí, pero me levanté valientemente. Así que motivo a todos, salgan el 6 de junio a votar. Vayan a elegir por la democracia. No permitan que el comunismo se instale totalmente en las esferas del poder. Entiendan algo, por favor. Si algo amas al país, escucha esto. Escucha esto con claridad. Si entra el señor Castillo, no va a dejar el poder. Ya lo dijo Cerrón, ya lo dijo Bermejo. No sé qué más quieres. ¿Quieres que te lo diga él totalmente? ¿Quieres que te firme un documento para demostrarlo? Él no va a dejar el poder. Y tiene mecanismos para poder convencer a la población más débil en conocimiento, a la población más populista, a la población de repente que menos ha sido favorecida con el crecimiento de Perú. Ese es un sector que yo respeto mucho. Tiene muchas maneras de poder perpetuarse en el poder. Porque al peruano le gusta el caudillo, sea de donde sea. El caudillismo en el Perú es muy vendible. Y los caudillos como Pedro Castillo, como Cerrón, como Bermejo, son muy vendibles. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ese es un presagio que me doy la atribución de hacerlo, porque conozco la historia y creo que de entrada del señor Pedro Castillo, esto es lo que va a pasar. El tipo juramenta el 28 de julio, mete a la horda parasitaria y mediocre que lo ha acompañado durante toda esta campaña, lo mete en los puntos de poder más importantes, se tumba el Tribunal Constitucional, se tumba la Defensoría del Pueblo, por decreto manda a un referéndum para elegir una asamblea constituyente, el Congreso lo va a rechazar, lo va a volver a mandar y lo van a volver a rechazar, cuestión de confianza, cierra el Congreso y sin Congreso manda un referéndum y no habría poder legislativo.
no habría tribunal constitucional para decirle, oye, tú hiciste mal, esto no tuviste que haberlo hecho. Como no hay tribunal constitucional, entonces él es el todopoderoso. El Poder Judicial está en manos de los zurdos hace mucho tiempo, al igual que la Fiscalía, nadie le va a abrir investigación. Y quien se atreve a abrir la investigación, ¡pum!, sacado del cargo. Los tentáculos del poder del Señor van a manejarse rápidamente. Entonces, cierra el Congreso, manda un referéndum para elegir una asamblea constituyente, la gente va a ir a votar, como va a tener del cuello los medios de comunicación, como va a tener maniatado al mismo gobierno, entonces va a poder hacer propaganda a diestra y siniestra todo el tiempo posible cuando se le dé la gana. Y va a ganar posiblemente el sí. Y vamos a tener que olvidar la Constitución del 93, con todos los artículos que a mí no me gustan, como el artículo 66, por darnos un ejemplo, y van a instalar una asamblea constituyente, pero no una asamblea constituyente cualquiera. Mucho cuidado ahí, mucho cuidado ahí. ¿Cómo va a ser esta asamblea constituyente? Esta asamblea constituyente va a ser sindicalista. ¿Qué quiere decir? Que tú no vas a ir a votar para elegir a tu representante constituyente, a tu asambleísta, no. Este señor Pedro Castillo, a través de los sindicatos que él maneja muy bien, ¿ok?, va a decir, a ver, el presidente de la Junta de Profesores de tal lugar, un representante. El presidente de pescadores del grupo de pescadores sindicalistas, otro representante. El de agricultores, otro representante. El de ganaderos, otro representante. Y todos esos representantes van a estar sentados redactando una constitución. Esta constitución va a ser la constitución más zurda del Perú, de la historia del Perú. No ha visto, no ha habido, no existe una constitución más zurda que esta, que se podría lograr, que se podría alcanzar. Entonces, ¿qué es lo que continuará? Como esta constitución va a regalarle internet, darle derecho a la vivienda digna y muchas cosas más, acá tenemos un comunismo jamás, viva la libertad, carajo. Gracias, mi hermano Gerardo Ruiz. ¿Qué es lo que va a pasar? Esta constitución va a provocar que se tiren los más de 80,000 millones de dólares que tenemos en reservas internacionales. Entonces, él va a tener un colchón de plata, una cantidad de dinero bastante importante. Esta cantidad de dinero le va a dar a él la potestad de poder, por ejemplo, subsidiar los errores económicos que va a cometer. Él va a decir no a las importaciones, por ejemplo, va a decidir qué se importa y qué no. Entonces, los productos que antes se llevaban al extranjero y que hoy se van a quedar en el Perú, van a costar más caro. Y para que no cueste más caro, tiene 80,000 millones para poder crear subsidios durante mucho tiempo, y esos subsidios va a poder sostenerlo de 3 a 5 años con los 80,000 millones de dólares que tenemos de reservas internacionales. Va a nacionalizar los recursos mineros en el Perú, o de lo contrario, va a hablar con la mina para que le dé el 70%, y si no lo aceptan, las estatizan, las expropian. Entonces las mineras van a aceptar, yo creo que van a aceptar. Entonces va a tener ahí un ingreso mayor de plata para seguir subsidiando todas las estupideces económicas que va a cometer. Tiene el Fondo Monetario Internacional para endeudarse por lo menos 50 préstamos más, porque Perú está abierto al crédito y va a poder prestarse plata por lo menos 10 años, por lo menos. Y no vamos a sentir la crisis económica, no la vamos a sentir. La va a sentir el gran empresario, pero el peruano de a pie, el que votó por Castillo, no lo va a sentir. Entonces, como esto va a generarse una burbuja, una fantasía, una falsedad, una utopía, ¿qué es lo que va a pasar? El señor, con la nueva constitución, donde posiblemente no haya reelección, y cuando se acerquen el último año de su gobierno, adivinen qué va a hacer Pedro Castillo, porque no hay reelección y posiblemente en la Constitución tampoco la haya. ¿Qué va a hacer Pedro Castillo? Llegando a los 4 años,
A ver, ¿qué creen que va a hacer Pedro Castillo? Ustedes son inteligentes. ¿Qué creen que va a hacer Pedro Castillo? A ver, ¿quién me responde? ¿Qué va a hacer Pedro Castillo si le va bien? ¿Cómo se va a tirar la plata? Exacto, miren acá. Exacto. Referéndum. Referéndum. A ver, pueblo peruano. Yo prometí y cumplí, no como la derecha que todo el tiempo promete y no da. Yo he cumplido lo que prometí, subsidié la internet, le di derecho a la vivienda digna, me he tirado los 80.000 millones de dólares. Ustedes ni lo entienden lo que estoy haciendo, pero bueno, vamos. Estamos creciendo, nacionalizamos los recursos mineros, le quitamos 70% a la empresa y ahora ellos se llevan solamente el 30%. Hay justicia, hemos hecho carreteras, hemos hecho aeropuertos, hemos construido 3.000 colegios, hemos dado subsidios por aquí, subsidios por allá. ¿Ven que sí se podía? ¿Y ustedes creen que es justo que yo me vaya cuando cumplí? Y la gente, no, quédate Castillo, tú, profesor Castillo, eres lo mejor que nos pudo haber pasado. Bueno, si quieren que me quede, es voluntad del pueblo, referéndum para modificar y pueda yo ser reelegido democráticamente. Y se mandará un referéndum y van a votar para modificar esa parte de la Constitución y el tipo pueda volver a postular en el 2026, cuando no está permitido. ¿Ok? Cuando no está permitido. ¿Qué más va a pasar? ¿Qué más va a pasar? El tipo va a gobernar 5 años más. Todavía no se van a sentir los estragos. Se va a reducir artificialmente la pobreza. Artificialmente, porque al final esto es una burbuja que en algún momento va a explotar. El tipo va a seguir prestándose plata, va a seguir subsidiando. El combustible se va a disparar, pero él va a crear subsidios para poder cubrir esos alces de la. ¡Ya, carajo! Plebiscito o referéndum. Dejen de escribir estupidez. Presten atención a lo que estamos explicando. El peruano es medio idiota. Se preocupa por cosas estúpidas cuando estamos explicando lo que puede pasar. O sea, el peruano tiene que aprender a dejar de ser tan imbécil. Ese es el problema de los peruanos. Continuamos. Esto es lo que va a ocurrir. Y el tipo, nuevamente, como el señor Evo Morales, se va a volver a pedirle al pueblo un plebiscito para poder ser reelegido nuevamente y modificar la constitución. Y esto te va a quedar el tiempo que quiera. Esto no va a ser una vez, no 2 veces, pero ¿cuándo se van a empezar a sentir los golpes del comunismo? ¿Cuándo se va a volver a sentir cuándo se van a sentir los golpes del comunismo? Bueno, y el tipo va a decir el pueblo, es el pueblo el que no quiere que es el pueblo el que no quiere que me vaya, va a decir él. Es el pueblo el que quiere que me quede. No soy yo, es el pueblo el que me está eligiendo. ¿Usted va a ir en contra del pueblo? La voz del pueblo es la voz de Dios. Este es un gobierno del pueblo. Yo llegué al pueblo por el voto popular y ahora ese mismo pueblo me dice que me quede. Y yo no puedo ir en contra de la voluntad del pueblo. Eso es lo que va a decir Castillo. Ya lo veo, este hijo de puta. Ya lo veo. Ya lo veo. Michelle me dice una nueva versión de la marcha de los 4 suyos y gana Keiko. Dios quiera. Eso va a pasar. No tienes que ser un adivino. Tienes que ver el ejemplo de Venezuela, tienes que ver el ejemplo de Ecuador, tienes que leer el ejemplo de Bolivia. Y eso es lo que va a pasar. Es que es muy lejos para darnos cuenta de lo que se viene. Ahora solamente depende de ti. ¿Quieres que se quede? ¿Cuándo vamos a sentir los golpes? A los 12 o 15 años se sentirán los golpes en la economía peruana. Obviamente, apenas entra el Castillo, se van a ir varios inversionistas. Varios se van a ir. Varios se van a ir. Ya quedará en la cabeza de los peruanos. Si tú votas por Pedro Castillo, tienes toda la libertad de hacerlo.
pero hazte responsable de tu voto. Cuando de aquí a 10, 12 años sientas los golpes, cuando no tengas plata, cuando... Ah, otra cosa, no tiene todavía tocado el Banco Central, por consecuencia, ahí tiene otro espacio